esa ciudad creativa de la gastronomía por la UNESCO, que es un orgullo también para la comunidad valenciana. Y Masayuki Narumi, desde el restaurante Dakichi, en Alicante, que lleva más de 20 años tras cuchillos japoneses. Estos dos maestros nos van a mostrar hoy diferentes recetas que van a elaborar con el atún rojo, el atún Fuentes by Comimport, en este ronqueo del atún que este año tendrá lugar en esta tercera jornada y última de Mediterránea Gastronoma en la cocina central de Exquisite Mediterrani. Bienvenidos a todos, vayan pasando, sentándose, que comenzaremos pronto. Ronqueo del atún, en breves minutos para todos aquellos que estén dando un paseo por Mediterránea Gastronoma. Antes de comer tenemos una cita ineludible aquí en la cocina central de Exquisite Mediterrani, de Mediterránea Gastronoma, con este ronqueo, ya una tradición en esta gran feria gastronómica del Mediterráneo. Esta exhibición de producto y de alta cocina, también gracias a dos grandes chefs que nos acompañarán para elaborar diferentes recetas. Tenemos ya por aquí al protagonista de esta jornada, este ronqueo del atún. Prontito comenzamos porque ya ha llegado nuestro invitado. Mucha expectación para ver este ronqueo del atún, atún Fuentes by Comimport en Mediterránea Gastronoma, en esta cocina central de Exquisite Mediterrani. Y ya sobre el escenario, uno de nuestros cocineros que se encargará luego de elaborar diferentes platos con este atún rojo, José Manuel López, del restaurante Peix i Brases de Denia, Alicante. Pedimos por favor que se aparten un poco para poder realizar la tarea y así comenzamos en breves minutos. Ya lo tenemos en el escenario, este atún Fuentes by Comimport para este ronqueo del atún rojo en Mediterránea Gastronoma. Muchos móviles, mucha expectación, muchas fotos en este gran evento que desde hace varios años celebramos en Mediterránea Gastronoma. Si pueden ir tomando asiento una vez que realicen las fotografías pertinentes, se lo agradecemos porque así comenzamos en breves minutos con este ronqueo del atún rojo. Agradecemos a Ricardo Fuentes y a Comimport su colaboración para que esta acción sea posible aquí en esta cocina central, l'Exquisite Mediterrani, que además hoy celebramos el día Costa Blanca en esta cocina central,
última jornada ya de Mediterránea Gastrónoma, aunque aún nos quedan varios platos fuertes en esta cocina central, y en el resto de la feria les animo a que recorran los dos pabellones, los visiten, conozcan los stands y los diferentes escenarios, aunque ahora lo importante está aquí en esta cocina central. La cocina central de Exquisite Mediterrani llena para presenciar este ronqueo del atún. Atún Fuentes by Comimport. En breves minutos comenzamos. Les pedimos 5 minutos más de espera, seguro que lo merece esta pequeña espera.
para ver este ronqueo del atún Fuentes by Comimport en la cocina central de Exquisit Mediterrani de Mediterránea Gastronoma. Aquí ya ha preparado José Manuel López desde el restaurante Peix i Brases con una cocina central a reventar. Qué gusto, ¿no? Sí, bueno. Encendemos micrófono de José Manuel, por favor. Me han dejado aquí callado. Puedes ya contarnos. Sí, ¿no? Hola, buenas tardes. Pues bien, sí, mira, me siento como en casa. Con la parrilla aquí, Peix i Brases, tenemos el pescado, tenemos las brasas, o sea que genial, ¿no? Muy bien acompañado además con un público de excepción en esta última jornada de Mediterránea Gastronoma, en la cual obviamente tenía que estar José Manuel López del restaurante Peix i Brases, mediterráneo totalmente, con una propuesta gastronómica recién galardonada, ya hace un año, pero bueno, recién en la última tanda de estrellas Michelin, con una de ellas. Y estáis en Denia, además frente al puerto, o sea que más mediterráneo imposible. Sí, bueno, este último año ha sido muy intenso, muy intenso. Sí, bueno, estamos allí, básicamente casi en el centro de Denia, en el cruce que hay en el cruce de caminos que tenemos entre las Rotas, las Marinas, todas estas zonas, ¿no?, que son tan bonitas y bueno, y ahí defendemos un poco pues nuestra propuesta, que no deja de ser un paseo por Denia, por la Marina Alta, en el cual lo que intentamos es recoger productos y productores. Me gusta más hablar de productores que de productos, ¿no? Porque luego al final los productores son los que te proveen, ¿no?, de todas esas cosas, productos, ¿no?, que un poco le vas encargando tú, intentando hacerlo con mucho feeling y con bastante acercamiento hacia todos estos productores y aparte de, por supuesto, también de la lonja que la tenemos enfrente, ¿no? Y el atún, por supuesto, también es uno de vuestros protagonistas en alguno de los platos. Hoy vas a elaborar, desvélanos un poquito en lo que esperamos. Bueno, pues cuando me propusieron lo de hacer unos platos con atún, desde luego el atún siempre ocupa un lugar muy importante dentro de nuestra cocina. Hay ciertos productos como es la gamba roja, como es el pulpo seco, como son los sepionés, como son ahora que empieza la temporada los erizos o los níscalos. El atún siempre tiene un lugar especial dentro de lo que es nuestra propuesta, tanto en carta, bueno, nosotros tenemos una propuesta que es de carta y de menú, y tanto como en esas dos vertientes siempre tiene un lugar muy importante y todos los años hacemos siempre un plato con atún, ya sea de diferentes partes. Lo que he intentado cuando nos propusieron lo de traer el atún de diferentes elaboraciones, pues en diferentes elaboraciones, es recoger un poco lo que veníamos haciendo durante todos estos años, de 3 años para atrás, pues desde el plato que tenemos ahora este año al que hemos hecho el año pasado y el anterior. Y bueno, y traer en diferentes formatos, no solamente pues, bueno, en crudo, sino también traerlo en caliente, traer un arroz, diferentes elaboraciones para poder mostrar la importancia que puede llegar a tener el atún dentro de nuestra cocina, que también tradicionalmente la Marina Alta es muy, muy importante, ¿no? No tenemos que olvidarnos también de los salazones, importantísimos, no abrir una parte dentro de la cultura, ¿no?, de la zona y un poco recoger todo eso. Pues estamos ya expectantes y tenemos a nuestros segundos invitados también del día de hoy desde el restaurante Daikichi en Alicante. Vienen para también elaborar con este atún Fuentes by Comimport varios platos para que podamos ver qué podemos hacer, ¿no?, con el atún. Bienvenidos. Vamos a probar el micrófono. Encendemos el micrófono de mano, por favor, de Masayuki Narumi, para que puedan, ahora sí, bienvenidos. Hola. Sí, lleva poco tiempo en España todavía, por eso estoy con él para ser traductor simultáneo, qué lujo. Pues venís desde el restaurante Daikichi, en vuestro caso, desde Alicante, contadnos un poquito vuestro proyecto. Bueno, nosotros en concreto, él es el jefe de cocina de todos los locales de Daikichi. En concreto está en el nuevo local en San Juan Playa, se llama Daikichi Beach. Es un sitio, digamos, kaiseki, que es una alta cocina japonesa. Se aprecia mucho el producto local y de temporada y estamos, bueno, está haciendo con su equipo pues,
una fusión con la base de la cocina japonesa y luego desarrollando pues, de materia prima de aquí, sobre todo en la Comunidad Valenciana, sí. Pues otro de esos sitios que tenemos que apuntarnos para ir, Daikichi, y vamos a comenzar ya en breves minutos con ese ronqueo y con diferentes elaboraciones que ya tenéis semi preparadas para que podamos disfrutar todos y ver qué es lo que elaboráis en vuestros restaurantes. Peix i Brases desde Denia, como hemos comentado, y el restaurante Daikichi desde Alicante. Bienvenidos y comenzamos en breves minutos. Gracias. Falta casi lo más importante, ¿no? No, arrancamos nosotros. Nos da paso y arrancamos nosotros y luego ya van ellos con los cortes. Nada. O sea, si ves que no funciona, mi compañero automáticamente te lo... 最終的には並べるよ、全部並べる。 Según está hablando con Carlos, cogemos y empezamos con él, va a hacer una pequeña introducción sobre Cominport y tal. Y ya cuando empiece con el ronqueo, que tengan el ronqueo medio hecho, o sea, que ya vaya por la mitad, ¿vale? Que vaya explicando un poco, nos va a dar paso. Empezamos a elaborar nosotros y luego terminamos y damos paso a vosotros. Vale, perfecto. ¿Va bien así? Sí, primero. Pues comenzamos, gracias a todos por la espera, gracias a este escenario, a este auditorio abarrotado, esta cocina central de Exquisit Mediterrani, de Mediterránea Gastrónoma. Comenzamos este ronqueo del atún y tengo el placer de dar la palabra a Carlos Contreras, director de Cominport Levante, que os va a contar un poquito más sobre esta pieza que tenemos hoy sobre el escenario en esta tercera jornada de Mediterránea Gastrónoma, la gran feria gastronómica del Mediterráneo. Carlos, puedes ya proceder. Bienvenido, gracias. Un aplauso, por favor, y comenzamos. Muchas gracias. Bienvenidos a este acto que es un ronqueo en directo, que siempre es algo muy expectativo, llama mucho la atención. Y bueno, vamos un poco más de tiempo con las prisas, porque vamos a hacer ronqueo y luego una masterclass de cuchillos, pero vamos un poco a mezclarlo junto para de esta forma que no sea muy pesado para todos ustedes. Voy a ser muy breve, voy a explicarles quién es un poco Cominport. Cominport es el mayor importador de productos japoneses que hay en el mercado. Cominport pertenece a una multinacional japonesa de alimentación de Japón, con lo cual esto nos permite traer los productos, las últimas novedades e intentar siempre atender a nuestros clientes, sobre todo en tema de novedades, productos, tendencias y necesidades que tengan. Por decirlo de alguna forma, simplemente quiero comentar una cosa. Nosotros llevamos desde el año 1995 importando producto japonés, cuando casi no había restaurantes japoneses. Gracias al gran trabajo de todos esos restaurantes japoneses, ahora un producto nacional de máxima calidad y que es uno de los principales productores del mundo de atún rojo, que exporta todo a Japón. En cualquier restaurante español pueden tener un tataki, un sashimi, una fusión con un plato de atún, pero la base se inicia en la cocina japonesa. Y eso es muy importante para nosotros, y gracias a todos estos restaurantes japoneses en todo el país se han ido pudiendo introducir la cocina japonesa
en todo tipo de restauración, ¿vale? Para nosotros es muy importante, clientes muy importantes, en este caso que estamos en Valencia, que nos han ayudado mucho a expandir la cultura japonesa, como puede ser Nozomi, como puede ser Momiji, como puede ser Tasten, como puede ser Daikichi en este caso. Hay muchos otros, ¿vale? Pero todos esos clientes nos han ayudado a que la cultura japonesa se pueda introduciendo. En este caso, por ejemplo, López, cocina mediterránea, utiliza productos japoneses también. Al final, la cocina mediterránea y la japonesa van de la mano y eso lo que nos produce es un efecto de que cualquier cocinero pueda tener en su mano cualquier producto para elaborarlo con un toque mediterráneo, ¿vale? Eso es un poco la introducción que le quería simplemente comentar de qué es Comimport, qué hacemos y cuál es nuestro trabajo. Nuestro trabajo al final, el restaurante japonés, es, por decir, nuestra base, pero realmente los cocineros que utilizan cocina mediterránea también tienen esas necesidades y eso también es nuestra parte de atenderles y de ayudarles en todo lo que necesiten. Voy a terminar con esto porque lo que yo sé que lo que ustedes quieren es que se empiece con el ronqueo de atún. Vamos a empezar con el ronqueo de atún. Está nuestro jefe de ronqueo, que lo producimos, por decirlo de alguna forma, a nosotros nos llega el atún directamente de la granja y nosotros tenemos nuestro propio obrador donde realizamos los cortes a los clientes. Cristian es el jefe de ronqueo nuestro con su equipo. En este caso ha venido él solamente para hacer el ronqueo en directo y ahora mi compañero Juanjo les irá explicando, según vaya cortando, los cortes del atún. Y a la misma vez los cocineros irán presentando, López en la cocina mediterránea y nuestro cocinero japonés en la cocina japonesa, ¿vale? Simplemente era comentarles este matiz importante que para nosotros creo que para que siga creciendo la cocina es muy importante. Muchas gracias. Juanjo. Que empiece ahora. Estoy a cortarlo, ¿vale? Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juanjo, como ha dicho mi compañero Carlos. Y bueno, aquí tenemos una pieza de 190 kilos, de atún del Mediterráneo, atún rojo del Mediterráneo. La empresa con la que trabajamos, Fuentes, me imagino que la conoceréis todos. Captura el atún aquí en la zona de las Baleares hacia el mes de mayo o junio, ¿vale? Y es uno de los mayores productores, si no digamos el mayor productor de atún. El atún, el tinus que tenemos aquí puede llegar a pesar hasta 600 kilos, la pieza más grande. Es un animal del que se aprovecha todo, desde la cabeza hasta la cola. En la cocina japonesa, que es el mundo en el que nosotros nos movemos, la forma más habitual de comerlo es en crudo, ¿vale? Pero bueno, está el corte, está la forma de comerlo en tataki, sashimi, en crudo, y bueno, luego el típico sushi. Cristian, empieza ya, si quieres, y vamos explicando un poquito las partes según vaya cortando. Como les he dicho, desde la cabeza hasta la cola, los ojos, la piel para hacer callos. De la cabeza ahora os iremos explicando las distintas partes que van saliendo. Con ayuda de López aquí iremos explicando para qué se utiliza cada una de las partes, ¿vale? Lo primero que hace Cristian es quitarle las aletas y ahora procede a quitar la cabeza, ¿vale? Sacará, lo primero que va a sacar, aunque en Japón se corta de otra manera distinta, aquí lo que hacemos es sacar primero las dos ventrescas y luego los 4 lomos. Los 2 lomos negros o lomos altos y los 2 lomos claros, los 2 lomo claro o lomo bajo.
Bueno, ya ahí ha salido la cabeza, ya le ha decapitado al pobre animal. Dentro de la cabeza vamos a encontrar varios cortes como son el galete, mormo, contramormo, carrillera, los ojos, como les he dicho, y hay una parte que es la que menos se conoce, aunque es bastante buena, bastante sabrosa, que es el paladar o secreto de atún. ¿Vale? Hay que tener cuidado a la hora de... la persona que saca los cortes tiene que tener cuidado a la hora de sacar la carrillera porque puede cargarse, con perdón, el paladar. De un animal de 200 kilos como es este, estamos hablando de el morrillo serán aproximadamente unos 200 gramos de morrillo, 400 gramos entre las dos piezas de morrillo, y de paladar estamos hablando de 100 gramos de producto de lo que saldría de cada pieza de atún. De ahí el coste de estos cortes del atún. Ahora lo que va a sacar son las ventrescas o toro, como se conoce en el mundo japonés. López, si me confundo en algo y me quieres corregir. No. Aquí, sí, hola. Sí, si aquí el maestro eres tú. Yo soy aquí un mero aprendiz. Esto es una obra de arte. Aquí en el toro, ¿vale? Que tiene aquí Cristian agarrado, aquí la parte de arriba es lo que se conoce como parpatana, ¿vale? O kama en japonés, que es el hueso de la ventresca. Últimamente se ha puesto muy de moda esa pieza, pues para hacerla al horno o sacarla en chuletitas y hacerla a la brasa, barbacoa, plancha, y está realmente bueno. Como veis, el color, no sé si se verá desde ahí, si se apreciará, es un color como rosáceo y muy brillante. Todo esto que brilla es la cantidad de grasa que tiene, de omega que tiene el atún. La destreza que tiene ya Cristian, como veis, se maneja con un atún de 200 kilos como si fuera una sardinilla de 200 gramos. Son muchos atunes lo que se corta a lo largo de la semana. Ahora va a dar los 4 cortes para sacar los 4 lomos. El lomo bajo, el lomo blanco, que es la parte que está pegada a la ventresca, la parte más grasienta, digamos, que más grasa tiene. Y aquí se llama ronqueo a este arte, se le llama ronqueo por el ruido que hace el cuchillo al pasar por las vértebras cuando está cortando. No sé si se va a poder apreciar, voy a intentar poner el micro a ver si podemos apreciar. ¿Vale? Y es un sonido como un ronquido, digamos. Como les he dicho, en Japón hay otra forma de sacar, de cortar, de ronquear, y es sacando con el lomo bajo, la ventresca y el lomo bajo juntos, ¿vale? Aquí por necesidad y por demanda de los clientes se saca por un lado la ventresca o toro y por otro lado los lomos.
Aquí esto que sacamos ahora es el lomo bajo o lomo blanco. Son 200 kilos de atún. Estos serán unos 25, 28 kilos lo que pesa este lomo. De un atún de unos 200 kilos vamos a sacar una merma aproximadamente de un 20%, ¿vale? Con lo cual tendremos una aprovechable carne de en torno a los 160 kilos aproximadamente. Este sería ya el lomo limpio, el lomo bajo o lomo blanco, ¿vale? Limpio. Esta es la parte que está pegada a la ventresca, que es la parte más jugosa, más grasienta del atún. ¿Vosotros el lomo cómo le trabajáis? ¿Crudo? ¿A la plancha? Sí, bueno, en el País Brase realmente tenemos dos vertientes de cocina. La parte de arriba, que es netamente mediterránea, y en la parte de abajo, lo que es el Mediterranean, como bien indica el nombre, forman parte de las dos, ¿no? Conviven los dos tipos de cocina, la mediterránea, tanto la mediterránea como una cocina oriental. Ahí sí que encontramos sushi, sashimi, lo que es más clásico dentro de la cocina japonesa. Y luego, en lo que es el País Brase, sí que todos los años hacemos algún plato dedicado a una parte exclusiva del atún, o hacemos un pequeño recorrido pues, por el atún, ¿no? El lomo, ahora vamos a hacer un plato también con lomo, ¿no? He traído diferentes cortes, ¿no? Para ver, ¿no? Me ha gustado mucho lo que has comentado, ¿no? De que el atún luego se aprovecha todo, ¿no? Sí. Para mí es como el cerdo. Siempre allí en nuestra zona, el tema de la marina alta, en la marina alta, hay diferentes piezas, el bull, el budellet, la pelleta, el corazón, diferentes partes que en un principio parece que son como cocinas de aprovechamiento, pero no, tienen su lugar, ¿no? Dentro de nuestro recetario, ¿no? Y forman una parte sólida del recetario de ahí de la marina. Muy bien, pues efectivamente se saca y se aprovecha todo el atún. Os voy a poner otra vez, por si no habéis escuchado antes el sonido. No sé si lo habéis podido apreciar. Y bueno, ahora aquí Cristian levanta el lomo alto o lomo negro, ¿vale? En este vais a ver que tiene un color, cuando le corte o le abra la mitad, vais a ver que tiene un color rojo muy vivo, en el que se podrá apreciar la parte de la cami y la parte del chutoro, la parte pegada a la piel, que es donde se acumula más grasa. Vais a poder diferenciar ese doble colorido que tiene el atún. Se aprovecha hasta la médula del atún, la parte la parte, con perdón, gorda o ancha de la espina. La médula que hay entre las vértebras también se está aprovechando en los últimos tiempos. Tiene un sabor muy marino, muy como a ostra. Ay. Ahora va a cortar el lomo alto en dos. Vais a poder ver la parte de la cola negra y lo que es el plato
¿vale? O lomo alto. No sé si se va a apreciar, porque todavía está muy vivo el atún. La parte de arriba es la parte más roja y luego la parte de la piel es como un poquito más blanquecina, más rosáceo, que es donde se acumula la grasa, como os decía. Este atún está sacrificado de ayer. Este atún hoy todavía no se podría comer, todavía está demasiado vivo y habría que esperar unas 24 horas, habría que darle 24 horas en cámara, en frigorífico, para que se oxigene y coja su color y su textura idónea. Esto que tiene Cristian en la mano es lo que antes os decía, la parpatana o kama en japonés, ¿vale? Que eso se puede hacer directamente tal cual lo tiene Cristian en la mano al horno, ¿vale? O bien se podría cortar en chuletitas y hacerlo a la barbacoa, plancha, y está realmente exquisito. No sé si vosotros lo habéis trabajado alguna vez esta parte, ¿la trabajáis? Sí, ¿verdad? Sí. Aparte son partes muy fáciles de trabajar, ¿no? Porque ya con la calidad que tiene la grasa infiltrada que hay, a la brasa va genial. Pasa muy bien. Vamos a ver si Cristian nos saca de la cabeza los cortes que hay en la cabeza. Eso primero que está sacando es el morrillo, lo que se conoce como morrillo. Y como decía, de un atún de 200 kilos, fijaros, salen 2 piezas como esa. Estamos hablando de 200, 300 gramos, no creo que sea más. Es una parte muy cotizada. Ahora va a sacar el contramormo. Igual, hay 2 piezas como esa. Ahora va a sacar el galete, que haciendo una comparación podríamos decir que es la cococha del atún. Esa parte, me puede corregir López, en un guiso es espectacular, es súper gelatinosa y está realmente muy buena. Sí, normalmente tenemos el concepto también de que el atún es casi que para crudo o poco hecho y tal, pero ciertamente hay partes que admiten muy bien el guiso y una de estas sería el paladar, ¿no? Para hacer un tipo de estofado, ¿no? A mí lo primero que se me viene a la mente, ¿no? Sí. Hacer la comparativa de un estofado, una cosa así, iría genial. Igual que lo que está haciendo ahora todo el tema este de la carrillera, o bueno, como voy a hacer ahora después también yo el ojo, ¿no? Hacer el tema de la carne que rodea el ojo, son partes que el tema del cocinado, estofado, para mí resulta que van muy bien. Eso que ha sacado es la carrillera, ¿vale? Carrillera de atún. Esa para hacer un guiso, la típica carrillera de ternera que hacemos, se podría hacer versión mar con la carrillera del atún, ¿vale? Lógicamente no con tanto tiempo como se le da a la carrillera, pero sería el mismo tratamiento, la misma forma de hacerlo. Ahí va a sacar el ojo, Cristian.
Qué bueno. Ese es el ojo de atún. En Asia está muy cotizado, hacen una sopa con él. Yo todavía no la he probado, pero tiene que estar buena, tengo ganas de hacerlo. Bueno, partes como tal ya ha sacado todas del atún, ¿vale? Bueno, sí, bueno, el agujero que veis aquí, no sé si se aprecia, es el disparo. Estos atunes les tienen en la granja, en el mar, se meten buceo, o sea, meten buceadores a la forma de sacrificarles, se meten en el agua los buceadores en apnea, sin bombonas y demás, y le meten un disparo. Siempre tienen que tener cuidado para no cargarse las partes que hemos dicho de la cabeza, y le meten un disparo entre los ojos, ¿vale? Para sacarle. Y una vez que le suben al barco, esto es importante también que lo sepáis, cuando le suben al barco y le plantan en el barco, lo primero que hacen es cortarle la cabeza y sacarle todas las vísceras para evitar todo el tema de anisakis, ¿vale? O sea que el animal prácticamente estaría todavía más o menos medio vivo cuando ya le han sacado las vísceras y le han quitado la cabeza. Aquí traemos la cabeza para enseñaros el ronqueo. Para así evitamos que se reproduzca el anisakis en el atún. Y bueno, nada más. Aquí del atún podríamos estar hablando mucho tiempo, pero bueno, voy a dejar en manos ya de aquí de los chefs para que os expliquen y elaboren platos y os digan cómo cocinar y cómo hacer con el atún. Muy bien. Cristian, menuda paliza, ¿eh? Muy bien, buenas tardes. Ya casi la hora de comer. Bueno, como hemos comentado antes, lo que he querido traer hoy aquí es un resumen de lo que hemos venido haciendo con el atún. Para nosotros tiene una importancia especial dentro de nuestra carta el atún, y lo que he querido también reflejar es que se puede cocinar de diferentes formas o explicar diferentes formas de cocinado, no solamente en crudo o la versión oriental, sino una versión mediterránea, ¿no? Nuestro punto de vista de hacerlo. Para esto he traído 3 platos, ¿no? que hemos tenido en el restaurante, en el Peix i Brasa, en Denia. El primero es un crudo, le llamamos crudo porque es una versión en la cual tenemos la ventresca de atún, y entiendo de que es un producto que ya por sí es buenísimo. O sea, tocarlo lo mínimo posible, alinearlo un poquito y acompañarlo. Intentando nos pasa un poco como con la gamba roja de Denia, que cuanto menos la toque, o si vas a hacer algo creativo, tiene que ser algo en el cual aportes emotividad o aportes un concepto creativo que no desvirtúe lo que es la materia prima. Bueno, pues tenemos la ventresca, la partimos en finas láminas y lo que vamos a hacer es alinearla un poquito. En vez de sal, lo que vamos a utilizar es una coladura de anchoa. La coladura de anchoa es este líquido arrancador que se utiliza pues, de un año para otro, se va guardando, ¿no? para arrancar las anchoas, y se utiliza, bueno, dicen garum, pero bueno, no es garum, es una coladura. Y en vez de ponerle sal, lo que le vamos a poner esta coladura de anchoa para aportarle el punto salino y que nos acerque un poco también a lo que es el mundo de los salazones, ese retrogusto de salazón. Vamos a alinearlo también con un poco de ralladura de lima para aportar más complejidad y frescor. Y aunque no lo necesita mucho porque ya rezuma bastante grasa, unas gotitas de aceite. En este caso voy a utilizar un poco de aceite ahumado para ahondar en esa complejidad del plato, que aunque sea en concepto muy simple, luego tenga cierta complejidad en boca y no sea algo plano. Para nosotros es muy importante cuando estamos pensando qué hacer o cuando nos vamos a
a crear algún plato, evidentemente siempre pensamos, nosotros somos un restaurante de producto, pensamos siempre en el producto, pero también pensamos en que tenga una cierta complejidad y que no sean planos, o sea, que no sean los sabores planos, que tenga algo que decir, ¿no?, al paladar o a la boca. Bueno, cogemos las láminas, bueno, esto ya sí, no le hace falta nada más. Es como una loncha de jamón, ya es una pasada. Pero bueno, le vamos a dar un poquito de encanto. Lo ponemos, nos apoyamos en un molde, hacemos un tipo de flor y con cuidado desmoldamos. Quede con un poco de volumen. Casi todo lo que voy a ir acompañando que va a venir acompañando al plato son conceptos bastante tradicionales, quizás vistos desde un punto de vista más creativo, como en este caso es la cebolla, la típica cebollita encurtida, que normalmente es un poco más grande, se mete en un vinagre con remolacha y se encurte. Nosotros hacemos un encurtido muy suave, a base de vinagre, azúcar, sal y agua. Nos gusta que queden suaves. Entendemos ya los salazones o los encurtidos desde un punto de vista que no es de conservación. Si antiguamente utilizábamos los encurtidos o los salazones para conservar ciertos productos, a día de hoy entiendo de que es a modo de transformar esa materia prima. Un poco de cebolla. Para profundizar en el sabor untuoso y en la salinidad, y aportar un poco de salinidad al plato, una punta de caviar. Vamos a poner también otro tipo de caviar, caviar cítrico. Bueno, son las limas perladas, estas limas pequeñitas que a día de hoy se están introduciendo. Cuando hablamos de productos de zona, son productos que ya se han introducido dentro de también de nuestra zona. Ya son pequeños agricultores los que vienen produciendo este tipo de cítricos. Ya no solamente plantan naranjas, mandarinas y limones, sino ya que también tenemos limas en la zona, tenemos manos de Buda. De hecho, hay un huerto grandísimo y ahí podemos encontrar más de 400 variedades de cítricos, ¿no? Ya que bueno, que sí que vienen de fuera, pero ya pertenecen un poco a la producción local, ¿no? Bueno. Sí, bueno, cuando nos lo vayamos comiendo se integrará en el plato y el punto crocante cítrico nos lo vamos a ir encontrando. Unos brotes. De caléndula, también para profundizar en el mundo cítrico, atún. Un poco el concepto que utilizamos en este caso es este, ¿no? Y bien, nosotros todos los años, cuando tenemos temporadas, o sea, vamos por temporadas. Hay tomate, pues compramos tomate. Ahí no hay tomate bueno, pues no compramos tomate. Ahora bien, cuando nuestros proveedores, que son pequeños agricultores de la zona, tienen buenos tomates, lo que nos gusta es conservarlos. Los embotamos a modo de, no tan solo de conserva, sino para intentar transformar ese producto y que nos puedan aportar luego otra derivada más de lo que es el tomate, ¿no? Bueno, pues nosotros embotamos el tomate, lo guardamos y luego con este tomate embotado que tenemos, hacemos un zumo. Tenemos un jugo de tomate embotado que va en un encurtido y le aporta un toque muy fresco y un aroma increíble. Y esto luego ya en mesa, pues lo vamos sirviendo delante del cliente. Bien, esto por una parte sería un paso una parte
del paso del primer plato del atún. Por otro lado, lo que vamos a hacer es salazones. Bueno, el atún se puede consumir fresco, evidentemente. Tenemos muchas partes que utilizar, pero bueno, el tema de los salazones para nosotros es muy importante. Y siempre lo queremos plasmar, ¿no?, dentro de lo que es lo que venimos haciendo. Esto, como he comentado, es como una gamba roja. Al final lo tienes que tocar muy poquito, trabajar muy poco, porque ya en sí la elaboración de este tipo de producto es una obra de arte para mí. Lo que hacemos es unos pequeños dados. Y con ayuda de un poquito de manteca de cacao, lo que hacemos es el típico bocadito, ¿no?, en un pase de la almendra tostada con la hueva de atún. Y la juntamos ya en un pequeño bocadito. Y por otro lado, ahondando en lo que es la tradición y la zona, y también con ayuda de un poco de manteca de cacao, lo que hacemos es unos bombones de tomate seco. El tomate seco siempre va muy vinculado a lo que es el atún y los salazones, ¿no? Lo que hacemos es hacer un puré de tomate seco, lo enmoldamos y luego lo bañamos por una manteca de cacao. Nos queda por la parte de dentro líquida y por la parte de fuera crocante. No sé si se puede ver en pantalla. Luego, bueno, pues te lo comes, cruje por fuera y por dentro se queda líquido. Y lo ponemos también, un poquito de papel, en un platito aparte. Y por otro lado, para mí un producto que me parece 10, que me encanta, que Fuentes lo hace genial y me gusta mucho, como nosotros también lo elaboramos en casa, un poco diferente, pero el que comercializan ellos también me resulta de lo mejor que hay en el mercado. Es una tollina de sorra, una hijada de atún en salazón. Y ponemos un pequeño lardón. Para completar lo que sería nuestro plato frío. Este es un plato que tenemos ahora en el menú y también en carta, en una versión un poquito más grande, evidentemente. Y este sería el primer pase que tenemos de atún este año, que sería el crudo de ventresca con jugo de tomate especiado, bombón de tomate seco, tollina de sorra y un bocado de almendras tostadas con hueva de atún. Un poco la complejidad del pase de atún que tenemos. Gracias. Bien. Ahora, por otro lado, como he comentado, quería también mostrar diferentes formas de cocinado, no solamente que es el crudo, sino que podemos encontrar. Hemos pasado ahora por el crudo, ahora vamos a pasar por el semicrudo y luego iremos a un cocinado, ¿no?, del atún, para enseñar un poquito lo que hemos venido haciendo. Me estaba preguntando antes el compañero que cómo cocinábamos el lomo. Pues bueno, pues el lomo pues hablamos siempre de lo mismo, con un poco de sal, partido, aliñado y ya está bueno. Pero vamos a darle un golpe, una vuelta creativa, pues para intentar que no sea solamente eso. Tenemos el lomo, lo hemos partido en pequeños dados y lo que hemos hecho es confitarlo a 60 grados. Calentamos un aceite de ajo y guindilla. Y una vez que está a 60 grados lo introducimos el atún y hacemos un confitado muy, muy suave. Más que un confitado, es como un atemperado, en el cual se va a transformar la textura del atún. Vamos a tener una mordida con una textura muy firme, o bastante firme, y transformando el sabor ese del atún crudo. Por otro lado, en este caso me baso en un concepto también tradicional, que es la borreta de atún, que es un guiso de la zona en el cual se hace con salazones y bastantes verduras. Y se hace un guiso, se
con todas esas verduras, se le introduce el atún y luego se le pone también un poquito de patata. Y un poco el concepto es ese, ¿no? El llevar ese punto tradicional a un plato más pequeño y creativo, ¿no? La parte de la patata, hacemos un puré de patata y lo aliñamos con con ajo asado. Trabajamos un poco, vamos a hacer una pequeña base. En el cual vamos a apoyar el atún. Por otro lado tenemos el pimentón del guiso. En este caso hemos hecho una infusión de pimentón de hojilla, que es el pimentón este que no va molido, sino que va un poco triturado solamente, y hemos hecho una infusión. Y de esa infusión hemos hecho una gelatina, que nos va a ayudar a proteger lo que es el puré, para que no se nos deshidrate. Bueno, ahora el atún, que lo tenemos atemperado, lo hemos puesto el aceite a 60 grados, lo hemos introducido de ajo y guindilla para que le aporte un poquito de sabor y lo marcamos solamente por un lado para darle esa textura de marcado, para que le suba un poco el sabor, pero sin embargo lo vamos a mantener semicrudo, ¿no? Con el confitado solamente. Bueno. Por otro lado, vamos a utilizar también lo que es la pelleta, la piel del atún. Se escalda, se le quita la escama y lo que hacemos es un escabeche. A mí siempre me recuerda, bueno, yo soy extremeño y a mí esto siempre me recuerda un poco a las cortezas de cerdo adobadas. Un poco me he basado en eso, ¿no? En el tema del aperitivo que tenemos nosotros, ¿no? Que es la corteza del cerdo que se cuece y luego se escabecha. Lo utilizamos mucho de aperitivo. Al final la comparativa atún-cerdo a mí me gusta mucho. Bueno, lo montamos. Aparte aporta una textura muy untuosa, muy agradable. Vamos a acompañarlo con unos brotes que nos van a dar volumen y también nos van a aportar esa clorofila para que sea un plato fresco, que no sea pesado. Unas lanzaderas de guisante. Bueno, todo esto también es un tanto de orden estético. O sea, evidentemente aporta, por supuesto, si no, no lo pondríamos, el tema del frescor, de la clorofila, de la textura, pero para nosotros también es muy importante que los platos tengan un punto de belleza. O sea, que para lo que nosotros consideramos belleza, ¿no? Son estéticos. De hecho, cuando hacemos un plato, o sea, yo por lo menos no considero que está acabado hasta que no tiene, por supuesto, el sabor siempre, pero una estética que sea de nuestro agrado, ¿no? Y por supuesto la borreta tiene un jugo, que lo que hacemos es hacer la borreta, el guiso, lo clarificamos y tenemos un jugo de borreta con toda la esencia del guiso. Entonces lo que hacemos es llevar ese guiso al plato, ¿no? Y esto luego en mesa, pues bueno, pues lo servimos. Y nos vamos a encontrar el atún del guiso, la patata del guiso y, por supuesto, el jugo del guiso. Y este sería el otro pase del atún que teníamos hace 2 años. Pásamela. Y luego, por otro lado, el caliente, o sea, ya por último el caliente.
lo que venimos utilizando o lo que he querido mostrar en caliente. Y he traído un arroz. Bueno, venimos de Denia, de los mejores sitios donde se hace arroces. Pues bueno, pues un arrocito. Me lo he traído ya precocido para ir rápido, no estar aquí 20 minutos esperando a que se termine de cocer. Tenemos el arroz precocido, hemos hecho una base de ajo, cebolla, azafrán, pimentón, un caldo de pescado blanco y hemos precocido el arroz durante 8 minutos. Utilizo una variedad de carnalori de aquí de la zona de la Albufera. Vamos a ir cocinando. Ay, perfecto. Vale, añadimos el arroz. Y para hacer el arroz de atún, en lo que me he querido basar es en el ojo del atún, que tiene una parte de carne que viene por aquí, que para guisar y que aguanta muy bien todo el tema de la cocción. ¿Vale? Y he querido también utilizar lo que es el humor vitrio de la parte de dentro, a modo de emulsionante, para que nos trabe el arroz, nos admita un poquito más de aceite y nos quede muy, muy cremoso. Esto tiene la ventaja de que son piezas muy melosas, o sea, son piezas que son muy agradecidas al paladar. Ahora también son piezas que tienen un fuerte sabor a atún, tienen un sabor muy potente, con lo cual también podemos ver como una ventaja a la hora de cocinar este tipo de arroz, porque nos permite añadir diferentes pequeñas elaboraciones o diferentes tropezones al arroz. Un poquito de papel. Bueno. Lo trabajamos un poquito. Y ahora, según lo estamos cocinando, qué agradable. Toda esta médula que tenemos, todo este humor vitrio que tenemos, nos va a ir trabando el arroz. Dame un poquito de aceite. Lo vamos trabajando, añadimos un poquito de aceite y lo vamos haciendo como pilpileado. Todo ese colágeno que tiene el ojo, al final lo vemos muy viscoso, pero ahí se transforma y nos lo va a ir trabando. Asamos unos pimientos y hacemos un licuado con los pimientos asados a leña, que tenga esa potencia de brasa. Añadimos también un poquito. Ya digo que como tiene un sabor fuerte de atún, nos permite añadir ciertas cosas que quizás con otro tipo de producto no lo podríamos hacer, ¿no? Trabajamos. Aquí tengo diferentes tropezones que le vamos a añadir. Un poquito de yema de huevo, cocida a baja temperatura, igual que el tomate, el fenol marí, el hinojo marino, también muy típico de la zona.
del cual vamos a utilizar lo que es la flor. Normalmente utilizamos la hoja, ¿no? Y se encurte, pues vamos a utilizar la flor. Como veis, se va trabando y queda muy meloso. Un poquito de la carne, a modo también de granos de arroz para que se confunda, un poquito de fenol marí. Según nos lo vamos comiendo, nos vamos a ir encontrando esos puntos aromáticos. Hacemos unas esferificaciones de fresas en vinagre. También para que sea rompedor, no sea homogéneo. Por un lado un poquito de la yema. Y luego una hierba endémica de la zona, que es el rábano marino, con un alto contenido en vitamina C. Un poquito de melisa, que tiene un toque muy anisado. Y esta sería la elaboración en caliente que tenemos de atún. Muy bien, muchísimas gracias por habernos dejado, a la organización sobre todo, por habernos dejado enseñar parte de lo que hacemos en el Pays Brase y que pasen buena tarde. Excelente. Ah, ok. No, no, no. This won't stop. No, sí. で、皿さ、ここに並べて、ここに、で、包丁ここにいるわ。超熱い。
ね、本当はね。